la promesa del Espíritu Santo para los apóstoles, pero que no solamente fue para los apóstoles, sino que fue para todos nosotros. ¿Hay alguien que puede decir amén? ¿Hay alguien que puede decir amén en esta casa? En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, búsquelo ahí. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Cuando lo tenga, puede dar un fuerte amén que se oiga en el cielo. Dice que, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué estaban haciendo? Estaban todos juntos, unánimes en armonía. Y dice que de repente, diga conmigo, de repente sucedió lo que ellos estaban esperando. Dice que y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio, otras lenguas, según el Espíritu le daba para que ellos hablasen. De la promesa de Dios que fue dada a la iglesia, una promesa que fue para los apóstoles, pero que también iba a ser para cada uno de nosotros. Dice que Dios constituyó en su cuerpo para la edificación de la iglesia. Dice que a uno lo constituyó como apóstoles, maestros, profetas, pastores y evangelistas, con un solo motivo. Eso quiere decir que no hay un ministerio más grande que otro, sino que cada ministerio fue llamado para la edificación de la iglesia. Una promesa, un solo espíritu y un solo cuerpo. Ahora, algo me llamaba mucho la atención. Acuérdense que estábamos hablando en el día de ayer de que habían más de 500 testigos que Dios le prometió, no solamente a los apóstoles, a los discípulos, porque dice que el Señor se le apareció en un momento en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se le apareció a los discípulos cuando estaban sentados ellos a la mesa. Y dice que le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque habían algunos que no habían creído en lo que habían visto la resurrección. Habían algunos que ya vieron que el Señor había resucitado de entre los muertos. Entre ellos estaba María, Juan, Pedro, la otra María y la madre de Jesús, que vieron la resurrección. Ellos rápidamente fueron a avisarle a los apóstoles, a los discípulos, que habían visto que la tumba estaba vacía. Pero habían algunos que tenían el corazón duro, que no habían creído en la resurrección. En esto conocemos a Tomás. ¿Cuántos se acuerdan de Tomás, el incrédulo? Tomás no creía. Él retó a los discípulos y le dijo: mira, si yo no pongo mis manos sobre los dedos, sobre la herida, sobre los clavos que le pusieron resucitado. Pero hay gente dura de corazón. Diga conmigo amén. Que primero tiene que ver para creer. El Señor dijo: bienaventurados soy, porque ustedes han creído sin ver. Nosotros somos bienaventurados porque aún nosotros no hemos visto al Señor, pero hemos creído en Él. El Señor por 3 años estuvo hablándole a los discípulos, instruyéndolo, enseñándole todas las cosas, enseñándole que ellos tenían que predicar el evangelio, que fueran y le enseñaran todas las cosas que Él les mandó. Pero parte de esta enseñanza era que el Señor fue entregado, que Él murió, que Él resucitó, y que así como Él resucitó de entre los muertos, tú y yo íbamos a resucitar también. Hay alguien que puede decir amén. Tú y yo también
El Señor fue un ejemplo de lo que iba a pasar contigo y de lo que iba a pasar conmigo. Solamente fue eso. Pero el día de Pentecostés quiero enfocarme en algo que sucedió. Que no solamente que ellos hablaron en lenguas y que fueron llenos del Espíritu Santo, sino que hubo algo más que pasó ese día. En el año de su ministerio personal, Jesús fue el consolador de sus discípulos. En esos 3 años, el Señor fue el que consoló, el que motivó, el que impulsó a sus discípulos. Ahora le anuncia que lo va a dejar, pero que enviará a otro consolador que asumirá la responsabilidad de continuar con su ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio de Jesús continuaba a través del Espíritu Santo de Dios. Que el ministerio no se acabaría con su muerte y con su resurrección. Que Él iba a enviar a otro consolador. El Espíritu Santo nos proporciona una nueva naturaleza. El Espíritu Santo nos proporciona una nueva naturaleza. El Espíritu Santo produce en nosotros una nueva creación. El pecado produjo una separación en Isaías capítulo 59, versículo 2, y en Romanos capítulo 3, versículo 23. En este estado no podemos tener comunión con Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Somos conducidos por el Espíritu Santo hacia Dios en Juan capítulo 3, versículo 8. Nos coloca en el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 y en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 y en 1 Juan capítulo 5 versículo 11 al 12. Este es el ministerio del Espíritu Santo. Dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son los verdaderos hijos de Dios. Para usted ser un verdadero hijo de Dios, usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 1 nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, que hablaron nuevas lenguas. Pero ¿qué pasó en el día de Pentecostés? ¿A cuánto Dios le dio la promesa? ¿Cuánto eran los que vieron que Jesús fue elevado al cielo? ¿Cuánto escucharon a los ángeles que le hablaron a todos los testigos que estaban ahí? Dice que había más de 500 personas. 500 testigos que recibieron la promesa del Espíritu Santo de Dios. Pero solamente en el día de Pentecostés, la muerte, el sepulcro, la resurrección de Jesús, después del día de la Pascua, se contaron 50 días. Acuérdense que el día de Pentecostés no se estableció el día que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, sino que ya esta fiesta fue establecida por el Dios mismo, por Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Cuando ellos recibieron la ley, el Señor le habló de esta fiesta y de que ellos tenían que apartar
todos los frutos nuevos, y que ellos tenían que apartar una ofrenda y apartarla para Dios y consagrarla para el Señor, y que tenían que hacer una fiesta para el Señor por la entrega de la ley, cuando se constituyó lo que era la ley de Dios para el pueblo de Dios, cuando Dios mismo se constituye como rey. Porque para haber un rey tiene que haber una constitución. ¿Hay alguien que puede decir amén? Tienen que haber leyes establecidas, mandamientos, estatutos, decretos por el Señor. Una fiesta establecida por Dios. Y dice que el día de esta fiesta